Buenos días, tardes o noches amigos, mi nombre es Puppet Fanfics, con nuevo contenido y temática de reencarnado, empezando desde cero, en un mundo de donde se combina lo avanzado y lo estilo espiritual, combatiendo como asesinos a sueldo fríos y siendo en pelea como ninjas, o tal vez hacer justicia y salvar al inocente sin matar como papel de héroe, o qué tal el implementar el uso de poderes mágicos a través de magias compradas y usarlos, en cacería de monstruos poderosos que amenazan las vidas humanas, y tú mismo eliges qué ser, con sus propios poderes increíbles decididos por ellos. 3 deseos de donde, a diferencia de poderes anteriores, este nuevo reencarnado, además de ser Mukosei, o sea Kirkles, no dependeré de magias o koseis para este mundo, sino que este reencarnado, recibirá la ayuda de 3 poderes que provienen del mismo cuerpo, donde las fuentes de poder serán, el chakra, el ki y además el aki. Con estos 3 poderes únicos que el cuerpo puede despertar, seré lo suficientemente fuerte como para poder enfrentarme a estos nuevos problemas, como también cerrar la boca a aquellos los cuales solo se enfocan en sus dones o magias. Para demostrar a todos aquellos ignotantes que los poderes no siempre son lo único en este mundo para poder superarse. Sin más, espero que lo disfruten. Antes de empezar, aviso que los animes que aparecerán en el feed como algunos personajes no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos creadores, sin más. Esto es el titiritero dominante del ki, aki y chakra. Capítulo 3. Jax, ¿serás héroe o vigilante? Nuevos discípulos y una batalla con desenlace esperado. Continuando con el capítulo anterior. Luego de esa experiencia de mi entrenamiento, al día siguiente, después de un buen comienzo entrenando, Zeus, Prometheus y yo tomaríamos esos tiempos para usar ese cuarto cuando sea necesario. Claramente, cuando mis homies iban a hacer otras cosas de la casa, me daban tiempos de soledad, ya que habría ocupado más de 3 veces el cuarto 7D, más que nada, para pulir mis habilidades actuales, como también configurar nuevos estilos marciales para aprender, o entrenar más mi aki, ki o chakra. Como ejemplo, la siguiente prueba de mi entrenamiento implicaba combatir contra 3 enemigos que encarnaban diferentes estilos marciales, desconocidos para mí hasta ahora, o bueno, para ustedes ya que yo lo configuré XD. Sabía que, al enfrentarlos, podría analizarlos y, con mis habilidades avanzadas, copiarlos y adaptarlos para mi propio beneficio. Primer enemigo. El maestro del filo de viento. Este luchador, alto y delgado, se especializaba en el estilo filo de viento, un arte marcial que combinaba el uso de ráfagas cortantes de aire con movimientos veloces y precisos. El peleador utilizaba sus manos como si fueran cuchillas afiladas, cortando el aire y lanzando ráfagas de viento que podían atravesar fácilmente la piel y cortar incluso el metal. Decidiendo no usar mis íteres y ser de un combate justo cuerpo a cuerpo. Cuando lo enfrenté, sus ataques eran rápidos, pero confiaba en mi aki de observación para anticipar sus movimientos. Sus manos se movían como cuchillas invisibles, pero mi entrenamiento me había permitido afinar mi percepción al punto de detectar incluso las ráfagas más imperceptibles de aire. Al sentir sus cortes, me envolví en mi aki de armadura, lo usaría para cubrir mi ki, el cual se volvería en una cuchilla de ki, cubierta de una energía morada del aki de armadura, bloqueando su ofensiva con facilidad. En el momento justo, decidí usar mi ki, concentrando la energía en mis piernas para impulsarme hacia él con una velocidad que no pudo anticipar. Cerré la distancia y, con un golpe infundido de chakra, lo impacté directamente en el pecho. El impacto fue devastador. El chakra acumulado se liberó en una explosión que literalmente lo hizo explotar, además de devastar mitad de la zona de combate. Cosa que me haría recalcarme de contenerme un poco, si no se me saldría de las manos mi entrenamiento. Al caer, su estilo filo de viento quedó grabado en mi mente. Sin dudas sería más fuerte si lo combinase con el Ramkyaku de botín, o vendría 600.000 yenes por su muerte al configurarlo como jefe final al empezar. Segundo enemigo. El guerrero del golpe relámpago.
El siguiente oponente era más corpulento, vestido con un doji de combate negro, barba corta y cabello casi rapado, solo dejando ver una larga cola de caballo atada, con músculos como rocas y una agilidad sorprendente. Su estilo se llamaba golpe relámpago, una técnica basada en la electrificación del cuerpo mediante la manipulación interna del flujo de energía, lo que aumentaba su velocidad y fuerza a niveles devastadores. Cada golpe resonaba como un trueno, mientras los relámpagos brotaban de sus puños y pies. Era como el estilo Kaminari Rick, pero más rápido. Para contrarrestar su poder, activé mi Haki de Vision, el cual me permitió usar mi técnica para bloquear cada ataque que venía a gran velocidad. Y usando Haki de armadura en mis brazos, envolví mi cuerpo en un manto de Ki, protegiéndome de la energía eléctrica que emanaba de sus ataques. Su primera embestida fue rápida, pero mi percepción me permitió ver las líneas de su energía y evitarlas. Utilizando mi chakra en combinación con mi Haki del Rey en baja potencia, logré paralizarlo brevemente, permitiendo que mi contraataque fuese certero. Salté hacia él, imbuyendo mi brazo en chakra y ki, y descargué un golpe directo en su abdomen, que provocó una descarga de energía que lo lanzó varios metros atrás, devastando una montaña con su propio cuerpo en modo a la fuerza del golpe. Con su derrota, logré entender la clave del golpe relámpago y empecé a adaptar su uso en mi repertorio. 500.000 yenes por victoria, además de un nuevo doji de combate. Tercer enemigo. El practicante del puño fantasma. El último enemigo era enigmático, casi espectral. Su estilo, conocido como puño fantasma, se basaba en la capacidad de desvanecerse momentáneamente y moverse en el plano de los espíritus. Esto lo hacía casi imposible de rastrear, permitiéndole atacar desde cualquier dirección y a cualquier distancia sin que se pudiera prever. Este enemigo fue el más difícil de enfrentar, ya que sus golpes fantasmales ignoraban mi Haki y mi Ki, pero sus golpes, por alguna razón no dolían, de paso, sentía como si apenas los sintiese, y eso que demostró su poder al esquivar, ver cómo una roca se destruía por uno de sus golpes. Sin embargo, decidí tomar un enfoque diferente. Me sumergí en una profunda concentración y utilicé mi Haki de observación, de paso, activando mi sensor de chakra, para sentir los pequeños cambios en la energía del entorno. Pude anticipar sus apariciones con pequeños destellos de Ki en mi propio campo de visión. Cuando emergió para atacar, fui capaz de concentrar chakra en mis manos y atrapar su puño en el último momento. Sin perder tiempo, liberé una onda explosiva de Haki del Rey, lo que rompió su control sobre el plano espiritual, forzándolo a regresar completamente a la realidad física. Con su ventaja anulada, lo derribé con una combinación de golpes de Haki de armadura y Ki, acabando la pelea rápidamente. Otro enemigo derrotado, además de prendas como premio y además, nueva técnica vista que podría replicar y más que nada, entrenar como las demás. Después de eso, decidí salir del cuarto 7D, terminando de entrenar. Bien, fue bastante calentamiento por hoy, así que, es momento de salir un rato, decía yo mientras iba a la sala de estar, y después salía, viendo como en eso, Zeus y Prometheus estarían en el jardín, Zeus usando su lluvia, emanando un rocío sobre los vegetales, mientras Prometheus se encargaba de incinerar la basura. Zeus, Prometheus, saldré un rato a la ciudad a relajarme y quizás adquirir algunas cosas, así que quedan a cargo de la casa, ¿está claro? Decía a ambos hombres. Como ordene Kakuzu-sama, nos portaremos bien, decía Zeus, quien se elevó al cielo para comer algunas nubes. Cuidaré más que el señor, decía Prometheus al saber que entre ambos, él era algo más dedicado que Zeus en misiones. Asintiendo, me dispuse a salir de casa, no sin antes traer conmigo mi Gundao, pero, escondida en un pergamino en caso de ser necesario. Momentos después. Se ve como después la escena pasa a un restaurante, viéndose como dentro se enfoca una escena de una mesa, la cual tenía muchos platos vacíos y sucios, pero a una cantidad exagerada.
Este restaurante era uno común, local, pero lo que sí daba algo de intriga era saber, entre los civiles y empleados presentes, cómo un chico de solo 16 años, podía comer más que incluso el héroe Fagún, ya llevando más de 30 platos de carne, tacos, arroz blanco y curry. Terminando con el plato 35. Uf, la cuenta, decía un Kakuzu satisfecho mientras dejaba una bolsa con monedas de oro. Pero cuando estaba saliendo del restaurante, pudo sentir no uno, sino dos presencias muy poderosas. Qué raro, ese poder es casi similar al mío, pero, diferente, pensaba serio mientras solo me limitaba a alejarme. Pero del otro lado. Nissan, ¿sentiste eso? Exclamaría cierto peliverde mirando a un lado, el cual, junto a su hermano decidieron ese día pasar de su entrenamiento a pasear por el parque a relajarse. Eso, hasta que ambos, usando su radar de ki, sintieron un poder monstruoso, uno que incluso, podían admitir que superaba al de All Might. Ok, pude sentir eso, pero lo bueno, es que no hay malicia en su ki, por lo cual, no es un enemigo, decía Iki. Menos mal, porque no quiero sonar negativo, pero sí sentí miedo al principio, decía Izuku a su hermano Iki. Si tienes dudas, vayamos a ver quién es, luego nos iremos, sugeriría Iki. Ok, solo hay que avisar a mamá, decía Izuku ante la idea de Iki. De acuerdo, avisemos a mamá, decía Iki. Luego de enviar un mensaje por su celular, fueron a ver a dicha presencia que es mucho más que la de All Might. Momento después. Al estar cerca de esa área, Iki e Izuku debían de bajar su presencia para no ser detectado. Ya estamos cerca, desaparece tu presencia, sugeriría Iki. Pero, ¿no se te hace curioso que venga a un bosque? Decía Izuku mientras bajaba sus niveles de ki. Lo más seguro, es que viva aquí, para no llamar la atención, explica Iki bajando su ki. O quizás, porque estaba esperando visitas, decía una voz como eco en el bosque. Cosa que ambos, se ponen rígidos al saber que los descubrieron. En eso, ambos ven como de las sombras, aparece un chico de piel bronceada de ojos azules, pelinero y blanco a la mitad con un abrigo negro encima, zapatillas negras y una camiseta blanca, con las manos en los bolsillos. Sorpresa, decía este de forma tranquila a ambos. Ah. Decía Izuku del pánico. Imposible, si bajamos el ki, para que no nos detecte, decía Iki incrédulo. Jejeje, así es, pero ya predije lo que harían, decía sonriendo ante eso. Ahora tú, dirás cómo nos pudiste detectar, o saber antes de nosotros, decía apuntando al peliverde, prediciendo de lo que diría. Yo, le instruí en cómo detectar presencia, respondió Iki. Sí, y también, después dirás que se llaman, Izuku Midoriya e Iki no, decía de brazos cruzados a ambos. Cosa que se tensan. ¿Cómo supo? Barra nuestros nombres. Exclamaría a ambos. Soy Kakuzu Midoriya, es un placer, decía este después prediciendo que le preguntaran. ¿Qué dices? Si mal no recuerdo, mamá es hija única, no tiene hermanos como para tener primos. Exclama Iki con el asentimiento de Izuku. Lo sé, yo decidí llamarme así, no esperaba tampoco otro Midoriya Saki y eso que mi nombre y apellido es inventado, decía de forma calmada. ¿En serio, te vamos a creer esta estafa? No nos vea con cara de estúpidos, decía Iki incrédulo. Sea como sea, ya estoy registrado así en Japón, primo lejano, o lo que piense el gobierno, y no lo hice para molestar a nadie pelinegro, así que cálmate, decía yo prediciendo una pregunta. Soy pelinegro, pero ese no es mi nombre, soy Iki Midoriya, respondió Ik. Bien, ya es mucha pregunta de mí, ahora díganme, ¿cómo diablos obtuvieron un poder sumamente elevado? ¿Acaso hicieron el entrenamiento ancestral? Decía seriamente a ambos. De hecho, mi hermano y yo, hicimos solo 100 flexiones, 100 sentadillas, 100 abdominales, correr 10 kilómetros al día, nunca usar la calefacción y comemos plátano antes del desayuno, confesaría Izuku.
Ese es el entrenamiento ancestral, decía confesando a ambos de ese detalle. Diría a ambos de escuchar esa respuesta. Y sí, sé de él porque lo hice hace 5 años atrás, Izuku-san, decía al peliverde ya prediciendo su pregunta. O sea que, lo que sería un entrenamiento ordinario, es básicamente, un entrenamiento ancestral. Pregunta Iki incrédulo ya que sabía que este entrenamiento era para romper su limitador, ya que nunca hace ejercicio, lo mismo para Izuku. Pues sí, es obviamente que lo más básico como eso, tenga en secreto el resultado esperado, diferente a otros entrenamientos, decía yo calmadamente. Bien, no lo sabíamos, no creíamos que ese ejercicio, nos haría así de poderoso, ¿no es así Izuku? Preguntaría Iki. Ese sí, no pensábamos que poseía tal magnitud de poder, decía el peliverde. Nada, ¿quién soy yo para recluir a personas de entrenar? Lo hacen bien, además, siento que no son malas personas, eso me relaja de no atacarlos al sentir sus ki, decía yo. De ser así, ¿desde cuándo estás en estos rincones del bosque? Preguntaría Iki. Desde ahora, aunque no lo crean, vivo en la ciudad, Chiba para ser exactos, pero visite Mosutafu para relajarme un poco nada más, no esperaba esto de saber de ustedes, decía yo. Ya no importa, pero, aún así, posee una presencia poderosa, demonios, cualquiera se daría cuenta de tu presencia, si un maestro te habría detectado, respondió Iki. Iki mi gorilla, ¿cierto? Decía seriamente viendo al mencionado. Sí, ¿qué pasa? Preguntaría Iki a Kakuzu. Una duda, ¿eres espadachín? ¿O maestro de la espada? Preguntaría directamente a Iki de ese detalle. De hecho, aprendo el arte de la espada, por eso voy al club de Kendo, respondió Iki. Ya veo, no es por molestar ni nada, pero me gustaría un duelo justo, entre tú y yo, claro si aceptas, decía con una sonrisa. Nada, me ganarías de igual forma, decía Iki agitando la mano. Pero es que veo tu nivel, eres sin dudas un maestro de la espada, y eso es de admirar, decía sonriendo. Kakuzu no. Te seré honesto, soy por así decir, una deshonra para un clan, por eso, no me considero un maestro, respondió Iki. Decía Kakuzu levantando una ceja. ¿Tienes dudas de mí? Bien, te diré el porqué, decía Iki. En eso, Iki le cuenta que él pertenecía a un clan de espadachines de los más poderoso, el clan Kurogane, y claramente Iki desertó de su clan al no soportar que lo discriminen. Luego contó cómo conoció a Izuku y a Inko, que sería su familia. Así que familia Kurogane, decía serio al saber de ellos. Esos desgraciados no ven más allá del talento y consideraron a Iki una deshonra, pero mi madre lo adoptó y le dio la mejor vida que esa familia no pudo darle, decía el peliverde. En eso, Kakuzu daría una respuesta a los dos. Jajajaja, la familia Kurogane, poderosa. Jajajaja, pero si ellos son unos charlatanes, decía entre risas al oír que los Kuroganes eran la élite. ¿En serio lo dices como si no fuera la gran cosa? Decía Iki. Mira Iki-san, menos mal saliste a esa familia de desgraciados, ya que ellos, son la deshonra más grande de las artes marciales al ser viles ladrones, decía seriamente a Iki. Espera un momento. ¿Cómo que viles ladrones? Preguntaría Iki de no saber eso. Una pregunta, ¿cuál de sus técnicas de espada la crearon ellos? Menciona una, decía de brazos cruzados. A lo que iba a decir, pero nada, no sabía una técnica que era del clan Kurogane. Exacto, ninguna, toda técnica que ellos poseen, los verdaderos usuarios de Kenjutsu se los robaban y los hacían pasar como suyas, solo cambiando movimientos y nombres, ese es su mayor secreto y tengo pruebas, decía serio, a lo que con mi ki, lo moldearía y proyectaría a ambos un hombre con barba pelinegro pero una espada con logo de dragón. ¿Lo conocen? Decía Kakuzu viendo a ambos Midorillas. ¿Quién es ese hombre? Preguntaría Iki de no saber nada de él.
Jejeje, él es el maestro Ryuichi, mi maestro y aquel que creó la técnica Kenko Kami, dios de las espadas, decía sonriendo revelando de esta persona a ambos. ¿Qué? O sea que es, decía Iki incrédulo. Es obvio que no lo conocen, pero él fue quien me enseñó todo lo que hay que saber de técnicas de espada, cortes, velocidad, ataque, bloqueo, contraataque, todo, decía sonriendo, mostrando después a ambos el entrenamiento. De muchas escenas de mis memorias. Pudo cortar una roca con una simple espada de madera. Exclama Izuku al ver esa técnica en un recuerdo. No puede ser, ¿y dónde está ese maestro? Preguntaría Iki. Tierras lejanas, él me enseñó todo lo que sabe, pero él contó, que en el pasado, decía en eso mostrándole a ambos un flashback. Donde Ryuichi decía que usara estas técnicas para defender y en defensa personal, no para suprimir y dictar como la familia Kurogane, contado que ellos robaron muchas técnicas a lo largo de los años de diferentes clanes de espadas al hacer alianzas, y que en secreto, robaban y moldeaban técnicas para hacerlas pasar como suyas, donde ahí se vería la verdad de todo, ya que Ryuichi casi fue sobornado por ellos en un documento, pero él los rechazó, y como consecuencia, fue buscado por su cabeza por ellos. ¿Qué me dicen de eso? Decía serio apagando esas memorias del maestro Ryuichi. Si es así, espero no encontrarme con ellos o no dudaré en matarlos, decía Iki serio. TSK, no les temo, si quisiera podría matar al líder de ese clan, si se me plazca ya que no me sería problema, decía yo. ¿Usted podría? Exclama Izuku anonadado de saber eso. Porque no es mi destino, no me enfrento a deshonras de espadachines como ellos, decía de brazos cruzados. Kakuzu, hay algunos miembros de ese clan, que no son unos bastardos, como mi hermana menor, respondió Iki. No dudo que haya personas buenas de ese clan, pero hay otros que la arrogancia les nuble el juicio, decía de brazos cruzados. Estoy de acuerdo, Shizuku sería la excepción, respondió Iki recordando a su pequeña hermana. En eso, Kakuzu se le ocurrió una idea para los dos. Dime Iki, ¿cómo es tu habilidad con la espada, desde el rango de Al-S? Decía de brazos cruzados. Como dije, fui catalogado como rango F, respondió Iki. Bien, una pregunta ahora, ¿cómo sigue el héroe Atomic? Decía sonriendo dando esa pregunta. Bueno, él está en reposo, en el hospital, al tener un duelo, con una persona de nuestra edad, que se llama Hax, respondió Iki. Sin decir nada, haría un sello de manos, cosa que en segundos, Kakuzu se cubre de una luz, volviéndose a su traje de Hax, con su Gundao en mano. Cosa que se dio cuenta Iki, y de una gran velocidad, sin que Iki se diera cuenta, creó una espada de ki, y estaría detrás de Kakuzu, al darse cuenta de quién es. ¿Fuiste tú, quien atacó al señor Kamikaze? Respondió Iki con mirada dura. Cálmate, no voy a atacarte, decía estando en segundos tras de él. Cosa que Iki ataca con la espada de ki, cortando su pecho. Y el Kakuzu al frente explotaría en un clon de sombras. ¡Demonios, Izuku no bajes la guardia! Exclama Iki. Suspiro, ¿en serio me obligarás a esto? Preguntaba generando una espada de ki, la cual en segundos pasó a una guadaña azul. Aki del Rey, fue lo último que escucharon ambos, antes de un instinto asesino poderoso emanaría de ese bosque, uno tan tenso y poderoso que cubrirá el bosque de rayos rojos. Nen-san, decía Izuku sin aguantar cayendo al suelo. No, resiste, rompe ese límite, decía Iki aguantando ese Aki. Pero lo último que vería Iki, sería ver a ese sujeto acercarse, antes de quedar inconsciente. Momentos después. ¿Dónde estoy? Decía Iki. Pero se da cuenta que estaría en el mismo bosque. ¿Ya despertaste? Qué raro, tu hermano fue el primero en despertar, decía un Kakuzu el cual, para consternación de Iki, jugaba a las cartas con Kakuzu sin problemas. Eres un desgraciado, ¿lo sabías? Decía Iki a Kakuzu. ¿Por lo de Atomic?
Yo que tú no me enojaría, él aceptó la batalla, decía calmadamente dejando una carta. Bien, pero te digo algo, hiciste casi llorar a Busujima-san, respondió Iki. ¿Quién? Su hija, ¿tenía hija? Decía incrédulo. Es su sobrina, al igual que él, es una espadachín y capitana del club de Kendo, respondió Iki. Ah, entonces la conoces, decía Kakuzu al saber eso. Sí, Saeko Busujima, sobrina de Atomic Samurai y líder del club de Kendo, respondió Iki. Sin decir nada, Kakuzu sacaría de sus bolsillos una carta, y al abrirla se lo pasaría a Iki, el cual contenía una nota que era de Atomic, ya que tenía su firma. Antes de vencerlo, me pidió que le entregase esto a ella, decía calmadamente. A lo que Iki lo toma, viendo que era de su tío. Ok, me convenciste, decía Iki. Otra razón para ser admirado, preocupación por un familiar contra su atacante, pero debiste ser más cuidadoso ante tu enemigo, decía Iki parándome cerca de él. ¿Y cómo diablos debía de saber de ti? Nadie te conoce, decía Iki. Porque esa reacción tuve yo en el pasado, decía serio mientras me subía la camiseta y el abrigo, dejando al descubierto mi cuerpo tonificado y desarrollado. Pero lo que más impactó a Iki, fue de una cicatriz profunda y dolorosa pasar del pectoral derecho por el abdomen, por la herida, se vería que fue cocida y sería profunda. ¿Esto, te lo hizo un animal? Preguntaría Iki con cautela. No, fue un enemigo que me superó en poder, por mis ansias de vengar a un camarada que casi me mata, con un simple corte, destrozo 3 costillas, un pulmón perforado y lo peor, casi quedo parapléjico esa batalla por mis emociones, tardé más de 2 meses en recuperación crítica en un templo. Decía serio volviéndome a colocar mi camiseta. Antes de romper mi limitador, casi muero en el proceso al ser despiadado, ¿entiendes ahora lo que digo? Decía serio. Ya veo, no creí que eso hubiera pasado si yo, por mi imprudencia, podría haber terminado así, respondió Iki. Correcto, desde ese día empecé a entrenar más y más, desafiando a muchos maestros marciales, aprendiendo sus técnicas y uso de armas para usarlos para mí, por eso, desafié a Atomic más no para matarlo, sino ver si mi nivel superaba un gran espadachín, vaya que si lo hizo, es así como combatimos los guerreros, si nos desafían peleamos hasta caer, Atomic lo sabe bien, ya que le perdone la vida, decía yo. Bien, eso aclaró mi duda, lo admito, cometí un error, sin pensarlo, decía Iki. Bien, ahora con lo de Atomic, decía sin más, tomando un pergamino que siempre llevaba, y de este, sacaría otro. Al hacer el sello del carnero y al explotar en humo, Iki y Izuku verían sorprendidos que era una katana, parecida a la de Atomic, pero más larga y parecía de filo más oscuro. Ten, decía dándosela a Iki, para que se la entregase al héroe. ¿Y por qué me la das? No debería recibir nada de ti, respondió Iki. No me gusta enfrentarme a problemas, además que esa katana es para el héroe, tú eres el más cercano por lo que veo, dásela de mi parte, decía calmadamente mientras me daba media vuelta y me iba. ¿Nos volveremos a ver? Preguntaría Iki a Kakuzu. Si quieres aprender a usar la espada, sabes dónde encontrarme, decía sonriendo a lo que desaparece en un destello eléctrico. Dejando a ambos migorillas ahí. ¿Quién crees que sea en realidad Kakuzu, Nisan? Decía Izuku ya que no sabía cómo describir la escena. No lo sé, de algo es seguro, él es más fuerte que cualquier héroe profesional, más que All Might, respondió Iki seguro de sí. Pero, no sé, su apellido, decía el peliverde a Iki. Sí, pero como dijo Kakuzu, solo usa ese apellido, sin que él supiera que había una familia con ese apellido, decía Iki. En eso, ambos se retiran, ya que Iki estaba decidido en regresar donde Saeko y Atomic, para entregarle su espada nueva al héroe. Momentos después. Se vería como del hospital, donde antes fue atendido el héroe clase S Atomic, estaría saliendo ya sintiéndose mejor. A su lado, Saeko estaba con él ya que se enteró que le dieron el alta.
Lo ves, Saeko-chan, fue una recuperación rápida, la asociación cuenta con equipo especial para atender heridas de magnitud, decía Atomic con algunas curitas y vendaje en su cabeza. Ya lo veo, aún así, no se sabe el paradero de ese tal Hax, decía Saeko. Lo sé, y desgraciadamente mi herrero tardará como 6 meses en terminar mi katana, 1 año, después del destrozo de la otra, decía Atomic suspirando. Ay tío, esperemos, no hay otra opción, decía Saeko. En eso, Iki aparece, junto a Izuku. Hola, espero no interrumpir, ¿no? Preguntaría Iki. Iki-san. ¿Y un peliverde? Decía el héroe confundido. Ah, Iki-kun, Izuku-san, decía Saeko al verlos a ambos. El héroe Atomic Samurai. Me da su autógrafo. Decía Izuku fanboy apareciendo con su libreta y pluma al frente de él. Jejeje, ¿por qué no? Decía Atomic dándole su autógrafo. Una vez que terminó de dar su autógrafo, Iki hablaría. Señor Kamikaze, esto es para usted, decía Iki mostrando la katana negra. Cosa que en eso, tanto Saeko como el héroe, quedan anonadados y sorprendidos, de ver esa katana. Esa, se parece a mi katana. Exclama Atomic al ver esa espada, pero, se veía más oscura y además de verse más definida y larga a la hoja. Pero, ¿cómo es que? Preguntaría Saeko al ver a Iki. Digamos que aquel sujeto de antes, le hizo un regalo por la buena pelea, decía Izuku. ¿Y sabes de quién habla, no? Preguntaría Iki al héroe samurai. Ese chico de antes. Exclama Atomic tomando la espada entre sus manos, para su sorpresa, era de un metal resistente y al moverla, casi sentía que cortaba el aire. Y también de darte esta carta de desafío como evidencia, respondió Iki entregando la carta. Espera, ¿lo hizo para así desafiarte? Decía Saeko viendo a su tío. Jejeje, claro, hice que la escribiera después de nuestra batalla, claro, para que no fueses tras él en caso de ser derrotado, decía Atomic viendo a Saeko. Entiendo, si es así, no le guardaré rencor, decía Saeko más tranquila. Pero, había algo más, es sobre su verdadero nombre, decía Izuku al recordar cómo se llama. Esperen, ya lo conocen. Exclama Atomic de la sorpresa ya que solo sabía su alias, el cual era Hax. Se hace llamar Kakuzu Midoriya, respondería Izuku seriamente. Espera. O sea que es un pariente suyo. Exclama Saeko al notar que posee el mismo apellido. No, según él es solo coincidencia, decía Izuku. Y también ya está registrado en la base de datos, lo verás ahí si lo buscas, comenta Iki. Entiendo, jejeje, después de su batalla con él, ya deseo la revancha, decía Atomic mientras veía su nueva arma con cautela. ¿En serio, tío? ¿Te derroto y quieres más? Preguntaría Saeko. ¿Qué puedo decir, sobrina? Así somos los espadachines, decía Atomic encogiéndose de hombros. Bueno, como eso es todo, nos retiramos, ya que por lo que veo, ya está recuperado, decía Iki. Así es, nos vemos en el club de Kendo, decía Saeko despidiéndose. Sí, cuídate, y cuando quieras consejos de cómo cortejar chicas Iki o Izuku, llámenme, decía Atomic en burla. Cosa que se avergüenza a ambos, pero haría que Saeko, express molesta. Al día siguiente. En la escuela de Kakuzu. Se vería a este sentado al lado de su grupo, completando SS clases respectivas mientras ponía atención adelante. Otro día, otro ciclo de materias, decía suspirando ante esta clase de biología. Al llegar a su casa, vería a Izuku y a Iki esperándolos. Jejejeje, ya decía yo que no debía pasar a comer y venir directo a mi casa, decía viendo a ambos Midorillas aquí. Sí, también de una cosa, que mamá quiere conocerte, respondió Iki. Ya veo, no tengo problema, total ya predecía que esto pasaría, y no fue necesario usar mi habilidad, decía encogiéndome de hombros. Bueno, yo y Izuku, estamos entrenando por 2 años esta rutina, solo falta 1 año más y ya debes darte una idea, ¿no? Preguntaría Iki.
Uf, créanme, cuando eso pase, les va a doler, decía yo de brazos cruzados viendo a ambos. Bien, empecemos, ¿no? Preguntaría Izuku. Bien, ¿por dónde quieres comenzar? Decía tronándome el cuello de paso. A lo que ambos mi gorillas ve a Kakuzuya sentirían. Varias horas después. Bien, ¿cómo se sienten ustedes? Me siento espectacular, decía yo, el cual no se veía nada afectado después de ese entrenamiento. Demonios, mi cuerpo, aún falta para romper ese limitador, decía Iki agotado y cansado. Jejeje, ¿sabes? Eso me recuerda cuando entrené años atrás con unos monjes, y conocí el verdadero terror de entrenar, decía a ambos. ¿Y cómo fue? Preguntaría Izuku. Pues, al conocerlos, primero me dejaron en un bosque, lleno de animales salvajes e insectos de los más peligrosos, luego fui entrenado en estirar mis brazos y piernas dolorosamente por troncos pesados hasta que mis brazos y piernas se hiciesen flexibles, aguantar en una pose incómoda por 2 horas en una cascada a presión, dormir y acampar en un bosque y meditar en la cima de una montaña con solo calzoncillos mientras el frío caía encima, pero esas cosas eran lo más básico, decía yo como si nada. Cosa que aterra a Izuku y a Iki, lo pone algo nervioso, pero decidido. Y lo peor fue cuando me repararon, costó más de 3 meses que volviese a crecer mi pelo, decía cómicamente como que eso fuese lo peor del mundo. Izuku, hay destinos peores que la muerte, creo que ese es el nuestro si entrenamos de esa manera, respondió Iki. No, el peor es claramente que entrenes con lanzas y extrañamente tu oponente se deje empalar, decía temblando al recordar eso. En eso, Izuku quería escapar, pero es sujetado por Iki. No te irás, Izuku, debemos romper ese limitador, sí o sí, respondió Iki. Descuiden, los ayudaré a volverse más fuertes a mi modo, no sufrirán un infierno, o bueno casi, decía yo. Si es así, hazlo ni Isan lo hará. Exclama Izuku del miedo. Bien, hazlo de una vez, decía Iki. Primer entrenamiento. En eso se ve a Izuku y a Iki con los ojos vendados, sin ver nada. ¿Qué se supone que sirva esto? Preguntaría Izuku con duda. Para empezar, vamos a despertar en cada uno un poder el cual les servirá en peleas, se llama Aki de Vision, decía a ambos jóvenes. ¿Aki? ¿Vision? Decía Izuku con duda. ¿Nuestro propio limitador no? Preguntaría Iki. Así es, van a romper su limitador del sexto sentido, o sea, predecir peligros como un instinto o sensor, decía explicando a ambos. ¿Y qué hay del cuerpo? Si vamos a necesitar una fortaleza física, respondió Iki. Para ello vamos después, así que, será mejor que aumenten sus sentidos o esto dolerá, decía serio. ¿Qué remedio, Izuku? Hagamos esto, decía Iki al lado de Izuku. Momentos después. Bien, evadieron 4 golpes de bastón de 460, nada mal para empezar, decía yo después de entrenar a ambos chicos en el despertar. Jadeo, esto, decía Iki al tratar de decir algo. Ark, ve bueno, al menos podremos predecir ataques, decía Izuku adolorido. Siguiente entrenamiento. Bien, vamos a romper ahora su limitador de los músculos, así que, pónganse estos, decía a ambos dándoles trajes parecidos a tortugas. Así, ambos se lo ponen y al hacerlo, su cuerpo empieza a aumentar su peso. Ah. Esto, pesa. Decía el peliverde tratando de ponerse derecho, pero de sus rodillas hasta el caparazón pesaba. Izuku, si este es la única forma de romper ese límite, debemos resistir, decía Iki tratando de aguantar. Bien, ahora su misión se trata de correr un trayecto desde el final de la playa hasta aquí antes que los alcance la nube y el sol, decía a ambos. ¿Nube? ¿Sol? Decían ambos migorillas confundidos. En eso, aparecen 2 seres de esferas del cuerpo de Kakuzu, los cuales al explotar, se ve a un sol sonriente con una nube con cara de niño. ¿Qué son esas cosas? Creí que no poesías Kosei.
decía Izuku confundido. No lo poseo, creé a ambos de forma diferente, decía mientras me relajaba. O sea que creaste vida de la nada. Así nada más. Preguntaría Iki ya que reconoció a esos dos seres. Nope, método diferente, pero ellos ayudarán, decía yo. Jejeje, pero, parecen amigables ¿no Iki-san? Decía Izuku. Pero de un chasquido de dedos de Kakuzu, Zeus y Prometheus pasan a sus formas combate, uno emanando fuego con una sonrisa macabra y una nube soltando rayos morados de su cuerpo como nube de tormenta. ¿Para qué hable? Se reprochaba el peliverde sudando a balas. Eso no importa, dime algo, ¿esto en qué nos ayuda? Preguntaría Iki. Fácil, sentirán cómo se siente un entrenamiento donde quizás puedan ser dañados, o que no y sabías que así entrenan en parte los espadachines, decía levantando una ceja. Y así empezó en segundo entrenamiento, donde Zeus atacaba con relámpagos y Prometheus con fuego para impedir que ambos llegasen a su destino. Y este entrenamiento siguió y siguió por semanas, hasta que, sin que lo espere, Iki e Izuku evadiera esos ataques a una gran velocidad, de un parpadeo a otro. Después de muchos días entrenando con Kakuzu, su poder habría aumentado de manera increíble, consiguiendo ambos lo que finalmente querían, romper su limitador. En eso, se ve como dos kusarigamas eléctricas salen de la nada, siendo disparadas hacia Iki a una velocidad anormal. Y para Iki, lo veía en cámara lenta, cosa que los esquiva fácilmente. De ese ataque fallido, tras de ellos otra figura caería, viéndose unas katanas carmesí en sus antebrazos, lanzarse a matar a Izuku. A lo que sin duda, Izuku hace un corte de karate, que desvía las katanas carmesí. Empezando un duelo de ataque y bloqueo, viéndose como sin problemas contrarrestar los ataques con sus propios golpes. En eso el ser abriría la boca, para lanzar una llamarada y consumir al peliverde. Y para asegurar que no le dé, hace un golpe de aire comprimido, que hace extinguir el fuego y casi destruir la cabeza de dicha marioneta. Y para Iki, usando una sola rama, lo usaría como una katana. En eso los títeres retroceden de un salto, y de la nada. Un aura oscura cubrirá a ambos, viéndose como las kusarigamas y katanas cambiaban de color. En eso Izuku e Iki estaban en guardia. Acumulando grandes cantidades de energía, ambos seres disparan ramkyakus morados de X a ambos, aumentando de tamaño a una escala enorme, consumiendo parte del bosque hacia sus víctimas, esquivar o contrarrestar. Ante ese ataque venir, Izuku e Iki se miran al unísono y ascienden. La opción era contrarrestar, a lo que Iki con su rama, hace los cortes muy finos, que haría pedazos el ramkyaku. Y de parte de Izuku, se ve como su brazo derecho se cubre en una especie de armadura oscura, y conecta su golpe con el ataque, generándose una onda expansiva, pero que al final, el peliverde lograría desviar el ramkyaku al cielo, el cual explotaría. Viéndose después a ambos adolescentes casi sin sudar una gota. ¿Pasamos?, decía Izuku con mirada intensa ante esos seres. Así parece, ¿qué me dices Kakuzu?, preguntaría Iki. En eso los seres dejan sus posiciones de ataque y se relajan, mostrándose que en realidad, eran Mugen Kage y Kurobushi, los títeres de Kakuzu. De paso, se oirían aplausos de la oscuridad, viéndose al mencionado, con un dedo usando un hilo de chakra, el cual con ese controlaba a ambos títeres. Felicidades, mis estudiantes, han roto sus limitadores, decía con una sonrisa de satisfacción, de un maestro orgulloso del desempeño de sus discípulos en este ámbito. Jejeje, de no ser por usted, no habríamos logrado hacerlo así de rápido, Sensei Kakuzu, decía Izuku más calmado y descansando en el suelo después de la batalla. Si Kakuzu, valió la pena, ahora podré enfrentarme a amenaza como los Kaijin sin problema, decía Iki. Jejeje, si es así, ¿por qué no lo probamos en una?, decía sin terminar. Aún no falta para enfrentarlo a usted, exclaman Iki e Izuku. Puf, o vamos, bien esperaré, decía algo frustrado de no poder pelear.
A propósito, debo volver a casa, aunque sea su maestro, tengo cosas que hacer con tareas, no siempre dependeré de mis clones para ello, decía a ambos Migorillas tomando mis títeres y guardándolos en sus sellos. Eso entendemos, en ese caso, nos vemos después, vamos Izuku, decía Iki a su hermano. Bien, además de eso, pronto más personas vendrán a vivir conmigo, mis hermanicas Isaribi, Karim y mi novia Fu, decía yo ante ese dato a ambos Peliverde y Pelinegro. Ya veo, así que tu familia y pareja, están en otra parte y van a vivir contigo, decía Iki de saber eso y recordar a sus waifus, Karin e Isaribi. Así es, pero aún pronto, ya hablé en la mañana con ellas, solo en un mes vendrán, sea un placer que las conozcan, decía Kakuzu en eso, desapareciendo en un borrón de velocidad. Bien, es todo, ¿quién rayos es Kakuzu-san, y dónde diablos viajo para adquirir tales poderes, Shin Kosei? Decía Izuku a su hermano Iki de quien era en realidad el Pelinegro. No lo sé, de seguro de un lugar lejano, yo qué sé, pero ahora que poseemos fuerza, es hora de cuál será lo siguiente, decía Iki. Bien, como aún no estamos al nivel de Kakuzu-san, ¿qué tal una pelea entre ambos Nissan? Así veremos quién estará listo para enfrentarlo primero, decía Izuku retadoramente a Iki. Oh claro, ¿por qué no? Decía Iki posicionándose para un duelo. Y así, después de su prueba pasada y sus limitadores rotos, ambos Migorillas se enfrascarían en un combate amistoso. Con Kakuzu. Y dime amor, ¿cómo van las cosas allá? ¿Acaso algún chico te ha estado cortejando en mi ausencia? Preguntaba yo, usando el sello comunicador Fuinjutsu para mantener contacto con hermanas y novia, quien estaba hablando con esta última, siendo Fu. No amor, sabes que tú eres mi novia, no lo cambiaría por nadie, decía Fu. Eso me alegra, por cierto, ¿cómo está Tsunade-sama con Jiraiya-san? Ya los empiezo a extrañar un poco, bueno a Jiraiya nada, decía yo riendo ante eso último. Tsunade-sama hace su trabajo como Kage, y está poniendo orden en la aldea, decía Fu. Suspiro, al menos lo hace bien hasta que Naruto sea Hokage, como sea, lo entrene para hacerlo Jounin y así tener más fácil su trabajo, con Danzou, Omura y Koarui muertos, no tiene más problema en su aldea, además, de Itachi, ¿cómo está él? ¿Se recuperó? ¿Fue ya a por Sasuke? Preguntaba curioso de ese dato. De hecho, Sasuke no fue hallado, cuando hicimos la misión de recuperación, con la información brindada por Sasori, apareció Orochimaru, pero al momento de Itachi interrogarlo dijo que Sasuke escapó de su base 2 días antes de su llegada, pensaba que estaría con nosotros, decía Furo ante ese dato. Cosa que Kakuzu abriría los ojos. ¿Qué? Como que Sasuke no está, o sea, el puente cerca de la aldea de la hierba, se escapó de Orochimaru. Decía intrigado al saber de esa información. Así parece ser, y no se sabe su ubicación actual, decía Furu sería. Esto, no tiene sentido, decía seriamente. Bien amor, después hablamos, solo espera 2 semanas más y tú, Karim y Sarivirus en el sello juntas para venir a Japón, ya me estoy acostumbrando en el entorno, así que solo falta poco. De acuerdo, en un mes nos reunimos y luego, recuperaremos el tiempo perdido, de una manera que te va a gustar, decía Fur de forma coqueta. Cosa que por lo último Kakuzu se sonroja locamente al entender lo que decía su pareja. Ese sí amor, te amo, decía yo humeando de paso. Igual te amo, nos vemos después, decía Fur cortando la comunicación. Uf, menos mal, decía calmado. Bien, como mi momento de pareja finaliza, es hora de relajarme, así que, decía en eso tomando un pergamino. Entrenar, decía sonriendo caminando a cierto lugar. Pero cerca de ahí. Alex-chan, no puedo más, decía una dama exhausta en un parque, con ropa deportiva, puesto que ella junto a Shaye, sería invitadas por su amiga a un día de entrenamientos matutinos. Ese sí, recuerda que no poseemos constitución física como la tuya, decía Shaye agotada y sudada en el suelo.
Eso lo sé, al menos haz el esfuerzo, Shaye. Decía Alex aún entrenando. Yo tengo una duda, ¿por qué diablos nos llamas a entrenar de la nada, además de por qué pones más esfuerzo en tus entrenamientos? Preguntaría Shaye a su amiga de ese comportamiento de ella. Créeme, chicas, esto es para no perder condición física, ¿o es que acaso quieren terminar como antes de los entrenamientos? Preguntaría a Alex. GR, sabemos de tus traumas, y que Kyle en parte fue parte de tu desarrollo, pero amiga, no culpes nada, esa no es la verdadera razón. Decía Danny sintiendo que Alex le ocultaba algo. Suspiro, bien, es sobre un chico de condición física. Decía Alex ahora diciendo ese nombre. ¿Eh? ¿Un chico? ¿Acaso es Lucas? Preguntaría Shaye. No es Lucas, es alguien de nuestra clase. Respondió Alex. ¿Braidin? Preguntaría Dandy. No, es sobre Kakuzu Midoriya. Respondió Alex a sus dos amigas. ¿Eh? Kakuzu-san, ¿por qué? Decía Shaye sorprendida del arrebato de su amiga. Descubrí que su fuerza no es de un Kosei, sino de puro entrenamiento físico. Respondió Alex de las capacidades físicas del mencionado. Ya veo, entonces, entrenas para pedirle que sea, no sé, tu pareja de entrenamientos. Diría Dandy algo pícaro en lo último. Si ese fuera el caso, eso quisiera, pero no sé si él acepte. Decía Alex. ¿Y por qué no le preguntas? Decía Shaye de brazos cruzados. ¿Estás segura de eso? Preguntaría Alex. Pues tienes una oportunidad, mira. Decía Shaye apuntando a cierto lugar. Donde al mirar, se vería a un Kakuzu caminando tranquilamente por los transeúntes, llevándose algunas miradas de las chicas que éste ignoraba y seguía su camino. Ay, porque justo ahora, decía Alex al no tener escapatoria. Y sin más opciones, fue a donde está Kakuzu. Y así, llegando a una zona apartada cerca de un bosque, donde Kakuzu se relajaría un poco. ¿Por qué rayos vendría un bosque aquí solo? Decía Shaye susurrando a Alex y Danby, escondidas en arbustos. No lo sé, y no se supone que ustedes no vendrían aquí, salvo yo. Decía Alex. Pues en caso que rechace ser tu compañero, tenemos plan adicional para que acepte. Además queremos ver esto. Decía Danby. ¿Y cuál sería ese segundo plan? Preguntaría Alex con duda. Pero antes de decirla, ven que el tal Kakuzu ve a todos lados, y cuando no hay nadie, saca de nuevo ese pergamino. Al hacer una pose de manos, se ve una cortina de humo, la cual al despejarse. Las tres quedarían incrédulas al ver lo que llevaba ahora. ¿Esas son rosquilla? Decía Shaye incrédula al ver lo que sacó Kakuzu. Una cantidad enorme de 5 rosquillas de diferentes formas y colores. Así parece, pero ¿cómo hizo eso? Preguntaría Alex al ver cómo sacó esas rosquillas. La verdadera pregunta es, ¿cómo comerá eso solo? Decía Danny incrédula. En eso, ven cómo Kakuzu se recuesta en un árbol, y toma una de las donas, dándole un gran mordisco disfrutando su sabor. Estilo Katakuri One Piece, comiendo cada done sin problemas hasta la última. ¡Ah, qué bárbaro!, decía un Kakuzu sobando su estómago satisfecho de su merienda. En los arbustos. ¿Qué clase de apetito tiene ese chico? Decía Shaye sudando al ver la acción del pelinegro y blanco. No lo sé, pero no hay que negar que tiene un apetito voraz. Decía Alex. Esperen, ¿qué hace? Decía Dan viendo cómo Kakuzu se levantaba. Uf, bien, deshagámonos de la grasa, decía sonriendo, de paso quitándome mi chaleco, para que no se viese afectado. Dejando a la vista mi cuerpo marcado y tonificado. Pero de la nada, humo saldría de paso, mi cuerpo se pondría color rojo como si me estuviese calentando poco a poco, efecto secundario del sello que usaba para quemar grasa. ¿Eh? ¿Pero qué le pasa a Kakuzu-san? Decía Alex sorprendida. ¿Se puso rojo? ¿Qué clase de efecto es ese? ¿O que tenían esas rosquillas? Decía Shaye impactada. Al terminar de eso, de paso, se ve como el humo se detiene y el color rojo desaparece.
Pero de eso, se oirían ruidos como de goma estirándose, y las tres ven al unísono, como el ruido provenía de los músculos de Kakuzu, los cuales por alguna razón se agrandaban y de paso, su camiseta explota por el aumento. Con las tres viendo a primera fila ese show de músculos supremos. Jejeje, se nota que les hacía falta comida, ¿no? Decía sonriendo a mis músculos, mientras se marcaban más. Él quemó calorías de forma fácil y sin necesidad de hacer ejercicios para bajar peso o tomar jugo dietético, decía Alex sorprendida de cómo Kakuzu quemó calorías de forma fácil. Pero más que eso, las tres estaban rojas al notar algo que recién Alex se da cuenta, y era que no traía camiseta. Oh mierda, ¿puedo verlo todo? Decía Alex al taparse la nariz, con su mano al sentir su sangre salir de sus fosas nasales. Si veo algún músculo flexionado, explotaré. Decía Danny roja tomate tapándose la nariz. No, mi corazón le pertenece a Charlie Chan, ella es la dueña de mí. Decía Saye casi a punto de explotar. Me pregunto, ese show de fisicoculturistas que Lucas siempre menciona, ¿por qué diablos las personas solo irían a ver músculos? Los músculos son para usar su fuerza en peleas y resistencia, no modelar. ¿O en serio, qué tiene de sexy que un hombre haga esto? Decía de forma calmada a pensar que estaba solo. Flexionando eso mis abdominales 8-pack, los cuales se remarcaron más y por la luz del sol se definían. ¡Oh diablos! Decía Alex y de repente, su sangre se dispara en su nariz. ¡Ya! Exclama Alex de un derrame nasal. Para después, desmayarse por sobrecargar su mente al ver el cuerpo de Kakuzu. Mierda, Alex Chan, háblame, dime algo. Decía Danny tomándola de su cabeza. Vamos Alex Chan, no nos haga esto. Decía Saye. Estoy en el paraíso. Decía Alex. Está delirando. Saye, ayúdame a llevarle, ni te atrevas a mirar sus músculos. Decía Danny con los ojos cerrados, resistiendo la tentación de ver los músculos de Kakuzu. Sonido de cámara. Bien, pero una foto es más que suficiente. Decía Saye con una cámara. Oye, podríamos usarla para chantajear, ya sabes. Decía Danny como idea de esa foto para usarla. Primero, hay que atender a Alex, sugería Saye. A lo que toman a Alex y se van del lugar. En otra parte. En la casa de Kamikaze, como Atomic Samurai. Más específicamente en una finca situada en las montañas, estilo oriental, decoraciones que mantenían las tradiciones japonesas con mucho espacio y terreno, con lago incluido para pescar, hogar del héroe rango S, el espadachín más fuerte. El cual, ya recuperado y entrenando con su nueva espada, antes de siquiera volver a la acción un día antes de terminar su licencia médica, recibiría una carta de los miembros de la Orden de la Espada que lideraba, y una de esas noticias, lo dejó sin dudas con un sabor amargo en su boca. Pero en eso, Saeko se entera de algo que la involucra mucho. Momentos después. ¿Esto es una broma, tío? Dime que no es mentira y que ese matrimonio arreglado es falso. Decía Saeko. Lamentablemente sí, ese desgraciado de tu padre, antes de ir a la cárcel, al parecer te comprometió a la edad de 5 años para casarte a los 17, con el hijo de una mafia de espadachines de Japón, decía Atomic furioso tirando la nota al leer de esos desgraciados. No, esto no, ¿cómo pude hacerme esto? Decía Saeko en desesperación. En eso, Kamikaze estaba pensando en cómo ayudar a su sobrina con este problema. Oh, ya sé, hay una forma para hacer que el contrato se anule, fácilmente, pero el método es sin dudas arriesgado, decía Kamikaze a su sobrina de anular el contrato, pero a cabo traía ciertas consecuencias. ¿Y cuál es ese método, si es sumamente difícil? Preguntaría Saeko. Es simple, y está en la regla de todo espadachín que no puede negarse, el Tenkaichi, duelo de 2 versus 2, decía Atomic seriamente a su sobrina, sobre un ritual de combate a muerte entre 2 equipos, uno especialmente siendo el prometido y otro, el comprometido de la novia actual. ¿Duelo de 2 contra 2? Preguntaría Saeko.
Así es, para anular el contrato, ambos bandos deberán presentar 2 guerreros, uno siendo el comprometido actual versus el retador. Quien gane de los dos, tendrá la mano de la chica comprometida siendo tú, pero si este último rechaza el casarse, quedarás libre. De los otros 2, serán guerreros poderosos que pelearán a ambos bandos, decía Atomic serio. Pero, si es así, tiene que ser cualquiera, ¿no? Preguntaría Saeko. Así es, pero el prometido deberá ser anunciado, y quien lo ayudara en la batalla, decía Atomic de ese detalle. ¿Y sabes con quién me comprometieron? Preguntaría Saeko. Al parecer es el hijo de la familia del Salón de la Espada Demoníaca, conocido como Sakata Hitama, decía Atomic serio de ese espadachín, el cual conocía su leyenda como la de un prodigio. Y por lo que veo de ti, es que nadie lo ha derrotado, ¿no? Preguntaría Saeko. Así es, necesitamos a alguien sumamente fuerte que pelee contra él, para que tome tu mano, y del otro, no sé quién era, pero creo que elegirán al más fuerte para ser representante de ese chico, decía serio Atomic, ya que una cosa era una adolescente espadachín maestro, pero otra eran 2. ¿Y con quién podría ser quien se ofrezca para ser el retador? Decía Saeko de saber quién lo haría. Y si se lo pides a Iki mi gorilla, para ser uno de los peleadores, he visto sus peleas y uso de la espada en el Saeko, decía Atomic a su sobrina de esa idea, de llamar a su compañero Iki-kun. Pero no quiero involucrarlo y más si se trata de un duelo a muerte, decía Saeko preocupada. Entonces, ¿seguirás ocultando lo que sientes por el sobrina? ¿Le romperás el corazón si se entera de esto, que te casarás con alguien que no amas? Pero esa es tu elección y la del chico, pero si no decidimos a tiempo, será el fin, decía Atomic serio a su sobrina. Bueno, es complicado, y más si se trata de mí o de Iki-kun, respondió Saeko cabizbaja. En eso, Saeko es llamado en su celular. Decía Saeko y revisó en su celular, quien lo llamaba, era Iki. Saeko-chan, hola, lamento por no ir al taller de práctica de Kendo, es que estaba ocupado entrenando con mi hermano y un amigo, decía Iki desde la llamada. Está bien, Iki-san, ¿podríamos reunirnos en el club de Kendo? Quiero hablar a solas de algo, pediría Saeko. Claro, decía Iki aceptando la idea de Saeko. La cual se despide, de paso, suspirando ante la llamada. ¿Quieres que vaya contigo para explicar la situación? Pregunta Atomic tomando el hombro de su sobrina. No, lo haré yo misma, decía Saeko. Momentos después. Ubicación, secundaria Mustafa, zona de campo de entrenamiento de deportes, Kendo. Se vería actualmente ese lugar, donde Iki iría, al ser fin de semana, no habría nadie en ese lugar más aquellos que pertenezcan a talleres deportivos o de ciencias, podían asistir si quisiesen. Como en el caso de Saeko al ser líder del club de Kendo, tenía acceso al gimnasio ciertos días, para su fortuna, este era uno. Gracias por venir aquí, Iki-san, ¿podrías ponerte la protección? Es que me dieron ganas de practicar Kendo ahora, decía Saeko. Pues, claro, no tengo problema, decía Iki quien procedió a ponerse su armadura de Kendo, confundido de saber por qué Saeko quería una lucha con él. Bien, prepárate, decía Saeko, estando usando su boken en la postura espadachín. De acuerdo, Saeko-san, decía Iki posicionándose, en una postura. En eso, Saeko ataca a gran velocidad, implementando un movimiento de boken, el Ichimonji, que consistía en un ataque descendente y directo, dirigido hacia la cabeza de Iki, yendo por esa zona primero. Pero lo que no contó Saeko, es que Iki, al romper su limitador, las barreras que lo hacía del concepto humano, ya no existía. ¿Pero qué? Exclama Saeko, viendo como su ataque fue frenado por el boken de Iki, el cual, no se movió ni un centímetro de su ataque. Saeko-san, entrené mucho, para tener este nivel y darte un buen combate, decía Iki haciendo retroceder a Saeko. Ya veo, eso me agrada Iki-san, siempre tan dedicado a superarte, pues si es así, demuéstrame los frutos de tu entrenamiento, decía Saeko, volviendo a atacar con gran velocidad.
enviando varias estocadas a puntos críticos del cuerpo de Iki. Pero Iki los podía ver y esquivaba y bloqueaba de forma fácil los ataques de Saeko, gracias a sus reflejos mejorados. ¿Cómo rayos? ¿Acaso puedes ver mis ataques? Saeko exclama, no creyendo que Iki, antes el que era impactado por cualquier ataque de ella, ahora podía bloquearlos como si nada. De hecho, parecía que ahora leía sus movimientos. Saeko-san, es mi turno de atacar, decía Iki. Pero lo que no sabía Saeko, era que Iki, de los 3 Akis que le enseñó Kakuzu, prefirió más el usar el Aki de observación, así para obtener mayor rango de visión y también ataques más precisos. Y de un movimiento rápido, se pone detrás de Saeko, pero el Boken, que es una espada de madera, que es para golpear y no para cortar, fue cortado por la mitad, por otro Boken. Arp. ¿Qué? Saeko exclama de la sorpresa y el shock, siendo mandada al suelo del ataque. Y al recomponerse, esta volvería a ver su Boken, cosa que sus pupilas se encogen del shock, al ver que, un arma hecha para golpear y no cortar, habría partido como si nada su arma. Pero, ¿cómo? ¿Qué clase de entrenamiento habría hecho Iki para adquirir ese poder? ¿Quién fue su maestro más que nada? ¿Y Iki-san, tú, cómo? Fueron las palabras salir de la boca de Saeko aún por el shock. En eso, Iki diría lo siguiente. Dime la verdad, algo te está pasando, ¿no? Como para que me llames y tu forma de actuar, decía Iki serio sacándose el casco de la armadura. GRRR, suspiro. Iki-san, tus deducciones son casi iguales o superiores a la de tu hermano. Así es, no por nada te llamé aquí para solo pelear, sino que por algo más importante, decía Saeko seriamente. Un relato después. Saeko contaría de la propuesta de matrimonio arreglado que su padre, un mafioso famoso, hizo antes de ser encerrado en Tartaros por sus crímenes con una mafia de espadachines poderosas, donde ella tenía que casarse con el heredero a ese clan, un ser fuerte casi invencible, pero ella no quería casarse con él, por eso contó de la condición para anular el contrato, por medio de un desafío de 2 versus 2. Por eso, te probé en tus habilidades, para ver si podías ser el contendiente de mi oponente, pero, lamento si piensas que solo te usaba para salir de esta, pero no quiero casarme con alguien que no conozco ni amo, decía Saeko cabizbaja contándole a Iki todo. En eso, Iki fue a donde está Saeko, y procedió a abrazarla, con cariño, para conseguir de la pelimorada. Iki-kun, decía Saeko sorprendida y algo roja por el gesto. En eso, Iki diría algo que lo dejaría en shock a Saeko. Te ayudaré a romper ese compromiso, no dejaré que sufras por las acciones que tu padre te involucró, y lo haré no porque eres mi amiga, sino porque eres la chica que me gustas. Saeko, tú me gustas, como mujer, y por eso, yo te amo, decía Iki confesando a Saeko. ¿Y Iki-kun, y yo, te gusto? Decía Saeko sorprendida y más roja tomate al oír eso de los labios de su amor secreto. En eso, Iki toma a Saeko desprevenidamente, con un beso, directo en los labios. Exclama Saeko por aquel gesto de Iki, pero al final, esta deja salir sus sentimientos, tomando por el cuello de su armadura de Iki y lo atrae más, profundizando el beso. Luego de 1 minuto, de estar besándose, se separa, uniéndonos por un hilo de saliva. Te prometo, que romperé ese matrimonio arreglado, para que estemos juntos, decía Iki con una sonrisa. Iki-kun, y yo, igual te amo, y gracias. Gracias por este gesto y aparecer en mi vida, a pesar de saber de mi pasado, decía Saeko con una sonrisa y lágrimas salir de sus ojos ante su reciente y futura pareja. A lo que le limpia sus lágrimas y luego, diría lo siguiente. Vamos a las duchas, ya que lo más seguro, es que transpiramos mucho, al hacer esta práctica, ¿no? Decía Iki. Y en eso, Saeko se le ocurre una idea y es que fueran juntos a las duchas. Iki-kun, acompáñame a las duchas, hay que limpiar nuestros cuerpos como también hacer los planes de batalla contra la propuesta de matrimonio, decía Saeko llevando de la mano a Iki a las duchas.
Iki se dio cuenta de lo que dijo Saeko, así que se dejó llevar y fue con su novia a las duchas. Así, empezaron a desvestirse, y al hacerlo, verían cómo se quitaban la ropa el uno al otro. Estando ambos desnudos, viéndose ellos mismos. Vaya, tienes ahora una constitución física más marcada, Iki-kun. Se nota que estuviste entrenando, decía Saeko sonrojada al ver el cuerpo de Iki. En eso, Iki se acerca y toma uno de los pechos de Saeko y los aprieta un poco, para excitación de la pelimorada. Sin duda Saeko-chan, eres hermosa, y una gran mujer, decía Iki besando el cuello de su mujer. Así, abriría la ducha para correr el agua, mientras van a hacer su actividad de pareja. ¿Te gusta lo que ves, Iki-kun? Preguntaría Saeko quitándose la toalla, sonrojada de lo que hizo, pero ella quería hacerlo, dejar que su novio viese más de ella. Cosa que ve su cuerpo y sin duda, Iki lo aprovecharía. En eso, toma uno de los pechos de Saeko y empieza a chuparlos, cosa que le gustaba mucho. Iki-kun, Dios, esto se siente tan bien, decía Saeko roja tomate y empezando a excitarse, atrayendo a Iki más a su pecho para seguir amamantando de su pecho. Así, Iki chupa los pechos de Saeko, gustándole esta sensación. Eso, sigue Iki-kun, chupa con más fuerza, saca la leche materna de mis pechos, pediría Saeko excitada que el pelinegro lo hiciese más fuerte. A lo que Iki le hace caso y chuparía con más fuerza, para el deleite de Saeko. En eso, Iki recorre el cuerpo de su pareja, con sus manos, hasta llegar a la zona de su trasero y empieza a masajearlo mucho. Diablos, Iki-kun, se nota que eres grandioso en esto, decía Saeko mientras empezaba a lamer los pectorales de Iki, ya excitada. Ya que le gustaba esto y entonces, Iki decide agarrarla y la sostiene de su trasero, cargándola por completo. Iki-kun, hazme tuya, ya no soporto más esto, domíname por favor, suplicaba Saeko cayendo encima de Iki, queriendo tener su primera vez ahora y con él. En eso, Iki, que tenía a Saeko, cargándola, se apoya en la pared de la ducha. Saeko, ahora mismo, eres mi mujer, decía Iki entrando en la intimidad de su chica. Sí, esto duele la primera vez, pero, ¡qué delicia! Saeko exclama babeando un poco, y aferrándose a la cintura de Iki con sus piernas, mientras seguía penetrándola. En eso, Iki besa a su mujer, para calmar ese dolor al tener su primera vez. Luego de calmar su dolor, empieza a dar las estocadas. Amor, muévete, mueve esas caderas y dame el placer, somos una pareja ahora, pediría Saeko mientras su mente se nublaba y una sonrisa coqueta aparecía en su rostro. Sí amor, dejaré mía ahora, decía Iki moviendo sus caderas, para más excitación de Saeko. Oh Dios, sigue Iki-kun, no pares, pediría Saeko mientras se excitaba más, sintiendo esas penetradas de su novio a su intimidad y a qué nivel y fuerza. Iki ve los pechos de Saeko rebotar con cada estocada y fue a chupar nuevamente los pechos de Saeko, ya que no negaría que no podía quitarlo de su vista y siguió chupando, siendo aferrada por Saeko. Así que te gustan mis pechos, ¿no? Amor, decía Saeko con una sonrisa coqueta mientras se excitaba más ante lo que hacía su novio. A lo que siguió chupando, dado a entender a Saeko, que es un sí, y que Iki los está disfrutando mucho de ella. En eso, Iki suelta los pechos de Saeko de su boca y diría lo siguiente. Amor, ya estoy en mi límite, ¿me voy a venir, afuera o adentro? Preguntaría Iki. Pero Saeko se aferra a la cintura más fuerte de Iki, sin que pudiese escapar. No, hazlo adentro, este es mi día seguro Iki-kun, suéltalo todo sin preocupaciones, dame tu esencia. Saeko grita del puro placer mientras lo decía. A lo que sin más opciones, Iki lo suelta todo, dentro de su mujer. ¡Kiara, Iki-kun! Exclama Saeko del placer al sentir la esencia de su amado junto con su semilla. Te amo Saeko y por eso, te marco de esta forma, decía Iki soltando su semilla, dentro del útero de Saeko.
En eso, Saeko toma del rostro a Iki y lo besaría en sus labios, hasta separarse con un hilo de saliva. Nada me haría más feliz que ser la madre de tus hijos, Iki-kun, decía Saeko con una sonrisa de amor a su novio. En ese caso, me aseguraré que estés embarazada, decía Iki volviendo con las estocadas. Ah, sí, sigue por favor, no pares, quiero sentirlo, te daré muchos bebés. Saeko exclama de placer mientras volvía a ser penetrada por Iki. Así continuando sus relaciones Lemon. Pero en otro lado. Nos enfocamos en un Kakuzu Midoriya caminando a casa, después de su relajación de donas de ese día. Uf, el mejor momento sin dudas, decía sonriendo ahora con mi musculatura más desarrollada gracias a quemar toda esa grasa para hacerlos poder. Me pregunto qué estarán haciendo Zeus y Prometheus en casa, solo espero que no sea algo, decía sin terminar al pasar cerca de un callejón. Auxilio. Exclama una chica que es reconocido por Kakuzu. Esperen, esa voz, Alex. Decía sorprendido al reconocer su voz, pero, ese grito de auxilio. Y sin pensarlo, fue a donde oiría la voz. En eso, dentro del callejón, se ve a una pandilla de matones escolares, notados por sus uniformes que llevaban, además de su contextura parecían fuertes. 4 de ellos en total. Quienes en su poder, rodeaban a una peliverde, siendo la mismísima Alex después de entrenar en el gym, aun con prensa deportivas volviendo a casa, la cual les llamó su atención, no por su color de piel, sino por su figura, caderas, pecho, era una belleza para ellos. Jojojo, chicos, miren qué belleza conseguimos, decía uno de los matones con sonrisa socarrona al ver a la pelirrosada. No, por favor, aléjense de mí, decía Alex. Jejeje, lo lamentamos primor, pero ese cuerpo marcado y sexy que posees pide a gritos el ser reclamado, dime, ¿no quieres pasar un buen rato? Decía uno de los villanos con navaja en mano. ¿Ustedes, por qué me hacen esto? No les hice nada, decía Alex temerosa. Jejejeje, simple, eres la hermana de Kyle, ¿no? Kyle Yiki, preguntaría otro de los villanos presentes. ¿Qué tiene que ella en esto? Preguntaría Alex. En eso el villano muestra que los streamings de su hermana, al parecer en secreto pidió un préstamo a una mafia la cual ella no pagó ni un centavo y por ello, como ella debía dinero, estos matones fueron a por sus familiares. Así que, como el jefe no recibirá dinero, recibirá una nueva zorra para sus fetiches, siéntete honradamente, decía el villano con burla en su tono. Kyle, ¿por qué me involucra en esto? Estúpida, decía Alex al darse cuenta que su hermana lo metió en un problema que no es suyo. Asuntos de hermanas niña, pero antes, deca el villano que sin vergüenza, toma del sostén fitness de Alex y lo destruye, dejando al descubierto sus pechos. no. Exclama Alexa a punto de ser violada. Sonido de golpes atroces. ¿Y esos ruidos? Pregunta el villano de antes a sus demás colegas. Pero de la nada, ven como un sujeto de contextura musculosa, sería mandado a volar a sus pies, donde todos verían con horror y asco, como su cuerpo estaba todo desfigurado y cubierto de sangre, como si lo atacase un animal. ¿Qué diablos? Alguien se madreó a Terry. Exclama uno de los villanos con miedo. En eso, una voz, conocida por Alex, se oiría. Si tienen cerebros en sus cabezas, pedazos de hijos de puta, dejen a la peliverde en paz, decía nadie más ni menos que un Kakuzu Midoriya, el cual tenía una mirada de muerte, pero además de eso, puños negro metálicos con rastros de sangre de paso. Kakuzu-san, decía Alex al ver quién vino a ayudarla. Oigan. No se queden ahí, hay que matar a ese bastardo. Exclama el líder de ese grupo. Uno de ellos con mazo en mano fue a atacar a Kakuzu. Te explotaré la cabeza. Grita este lleno de adrenalina. cuidado. Exclama Alex al ver que irían a matar. Pero para shock de los presentes, con un solo dedo, Kakuzu frenaría ese ataque. Dejando a los presentes pasmados. ¿Eso es todo?
Preguntaría viendo con pena al villano, viéndose como un dedo de Aki sería suficiente para frenarlo. ¡Qué mierda! Exclama el de Kose y de mazo. Sonido de sangre. ¡Puah! Exclama el matón con mazo. Para horror de los presentes, ven cómo Kakuzu atravesaría el pecho del villano, hasta el codo, viéndose la sangre brotar a chorros. Él lo acaba de matar, decía uno de los villanos con miedo. Y de un golpe, decía otro aterrado. Pero esto era solo el principio y comenzó la masacre. GRRRR, yo me encargo. Grita un villano con Kosei de mutación, volviendo sus manos una especie de garras de mantis. Veamos qué se siente que te partan en dos. Grita el villano yendo a decapitar a Kakuzu. Pero nadie se esperó lo siguiente. Como si se paralizase el tiempo, Kakuzu solo movería la mano, y al regresar, los brazos del villano mantis serían amputados. Nadie vio cuando se movió, pero la escena era grotesca. Lloró el villano de dolor cayendo al suelo agonizando por sus partes amputadas. Pero sería callado de un pisotón, explotando su cabeza. Después de él, Kakuzu siguió adelante, dispuesto a matar a estos sujetos. Otro de ellos con pistola, enviaba balas como loco por el miedo para matar al monstruo, pero como un borrón, el brazo de Kakuzu parecía que desaparecía las balas en segundos. Aunque, realmente las atrapaba debido a su poder, al punto que el villano dejaría de tener munición. No mereces un juicio, mereces la muerte, decía Kakuzu en eso, viéndose como una esfera azul se hacía en su mano. Para ser disparada a aquel sujeto, explotando. Y de la pancarta del humo, se vería al villano muerto y con el rostro y cuerpo quemado por el ataque de Ki. En eso, de los restantes, se vería como dos maleantes de los restantes saltaban con armas de filo para empalar a Kakuzu. Pero al estar cerca de él, una energía roja lo cubrirá, al grado que las armas serían repelidas hacia atrás. Y sin piedad, en un borrón, toma las cabezas de ambos y los estrella contra el suelo, tan fuerte que quedarían enterrados. Así acabando con todo el grupo, o casi, ya que solo quedaba uno. Ahora el líder, decía seriamente avanzando donde estaba el bastardo que planeó todo esto. Jiji. Aléjate de mí. Maldito monstruo. Exclama el líder al ver que no podía hacer nada. Puff, tu jefe de la mafia, no sabe con quién se mete, tú no te salvas, decía serio tronando mis puños. Así acorralado en un callejón. Últimas palabras, decía fríamente mientras mis puños se envolvían en ki. Vete a la mierda. Monstruo. Exclama el líder del miedo. No hay problema, la mierda está al frente de mí, decía tomándolo de la cabeza, para sin piedad, destruir sus huesos y columna de un movimiento, aplastando el cuerpo completo de dicho ser, matándolo al instante y dejándolo totalmente destruido. Kakuzu Midoriya, 1, asaltantes, 0 con muerte de derrota. En eso, Kakuzu es abrazado por Alex, al ser salvada. Alex-chan, ¿estás bien? Decía ahora volviendo a estar preocupado por ella, al ver que casi fue violada. Yo, Sniff, tenía miedo, yo, estuve muy asustada, decía Alex corriendo lágrimas en sus mejillas. Ya pasó, todo estará bien, decía de forma tranquilizadora atrayendo a la peliverde a mi pecho. Gracias, decía Alex aferrándose a Kakuzu. Jejeje, de nada Alex-chan, decía sonriendo Kakuzu en esos momentos. En eso, se da cuenta que su sostén está roto, exponiendo sus pechos. Alex, decía en eso volviendo en sí al darme cuenta de algo. ¿Qué pasa? Preguntaría a Alex. Toma, tus pechos están al aire, decía de la vergüenza, tapándome los ojos y dándole mi abrigo a la peliverde para cubrirse. Kia. Estaré bien, decía Alex poniéndose la polera. En eso Alex pregunta. ¿Cuánto has visto? Preguntaría Alex sonrojada. No mucho, decía tratando de sonar lo menos culposo.
Entiendo, ¿puedes hacerme un favor? Pediría Alex a Kakuzu. Claro, decía ya pudiendo verla al ponerse mi abrigo. ¿Podrías acompañarme a casa? Preguntaría Alex algo nerviosa. Claro, por seguridad lo haré, decía sonando nervioso en eso. Gracias. Decía Alex yendo a casa, acompañada por Kakuzu. Momentos después. Wow, aquí vives, es acogedor, decía Alex llegando a su apartamento, viendo que era uno con sala de estar, cocina, además de 2 cuartos, uno el suyo y el otro su gimnasio personal, además de cosas gamer. Sí, ya que aquí vivo sola y como ves, no hay nadie más salvo yo y tú también, claro, decía Alex. Claro, ¿necesitas algo más, Alex-chan? Preguntaría sonando tranquilo, o casi, al darme cuenta de ese detalle. Verás, no sé si lo sabes, pero esos sujetos fueron tras de mí, por culpa de mi hermana, Kyle, por deberles una gran suma de dinero, decía Alex sobre la situación. Kyle, espera, ¿tienes una hermana? Y además ella te metió en problemas. Decía confundido y furioso a la vez. Verás, decía Alex explicando su relación con Kyle y en que la metió por sus acciones. Si me entero quién es esa mafia o de esa perra, la mataré, decía Kakuzu soltando rayos rojos, casi activando el Haki del rey. Tranquilo, puede que sea mucho, pero, ¿podrías pasar la noche conmigo? ¿Es posible que me ataquen en la noche? Pediría a Alex. Claro, vivo solo en mi casa así que nadie me espera, decía rascándome la cabeza algo rojo de esa petición. Espera, ¿vives solo? ¿Qué hay de tus padres? Preguntaría a Alex. Sí, no tengo ni padre ni madre, tuve que hacer mi vida solo, jamás conocí quiénes fueron mis padres, además de solo saber que soy Kirkles, decía yo. Entiendo, de ser así, decía Alex y fue a abrazarla a Kakuzu, para sorpresa del mencionado. ¿Qué haces? Decía Kakuzu ante el abrazo de la mencionada. Eso nos hace iguales, yo también soy Kirkles, decía Alex en el abrazo. Ya veo, aún así, veo que tuviste a personas que ayudaron en tu desarrollo, Shaya y Danny son ejemplo, Lucas también, decía yo de ese dato. Sí, ellos me ayudaron en lo que podían, cuando nadie me ayudó, decía Alex. Pero por accidente, ambos se tropiezan y caen al suelo. Ay, perdón, decía yo en el suelo por ese tropiezo. Yo, también lo siento, decía Alex encima de Kakuzu. Pero al estar muy cerca de ellos, no se dejaban de mirar el uno al otro. Alex, no sé si te lo han dicho, pero, eres hermosa más de cerca, decía sin pensar bien en esos momentos. ¿En serio soy hermosa? Preguntaría Alex sonrojada por ese cumplido. Pues sí, sé que no soy quien para decirlo, pero, decía sin terminar. No, Kakuzu, creo que yo, no puedo dejar de ocultar esto, decía Alex. Y en eso, Alex procede a besar a Kakuzu, al final, Alex sucumbió a sus sentimientos y deseos. Exclama Kakuzu sorprendido del arrebato de la peli verde, pero, sus instintos ganaron y la atrae más a él, profundizando el beso. Decía Alex disfrutando de su primer beso. Hasta ambos separarse con un hilo de saliva, sonriéndose mutuamente. Amo, diría a ambos al mismo tiempo. Pero Kakuzu recordaría lo de Fu, contándoselo a Alex, pero para no romperle el corazón, este habla con ella, cosa que Alex conocería a Fu por medio de la llamada. Después de charlas y conversaciones, ambas sin duda se tendrían cierto aprecio por lo que pasó la otra, y Fu aceptó el harem con Kakuzu, dejando a Alex unirse. Kakuzu-kun, vamos a la ducha, hay que ducharnos antes de dormir, sugería Alex de forma pícara. Jejeje, eso quiero, decía sonrojado mientras le procedía a quitar el sostén a Alex, mientras besaba uno de sus pechos. Eso, sigue, soy toda tuya, márcame amor, decía Alex empezando a excitarse. Y sin esperarlo, tomaría a Alex al estilo nupcial, yendo después ambos a la ducha para empezar a hacerlo.
Momentos después. Se vería en eso, como en la ducha de la peli verde, se encontraría actualmente la pareja, con un Kakuzu, besando con placer el vientre marcado de su mujer para estimularla. Jejeje, oye amor, ya lo hiciste con Fu, ¿verdad? Preguntaría a Alex. Pues sí, decía en eso mientras masajaba los pechos de Alex, de paso ella apegándose más a mí. Veo que disfrutas de mí, en especial mis pechos. Decía Alex usando sus manos para atraerlos más. Jejeje, sí, pasemos a lo siguiente, decía excitado mientras posicionaba a la peli verde en el suelo, estando listo para hacerlo. Creo que es momento de repoblar, ¿no? Decía coquetamente a Alex para que entienda a lo que me refería. Eso parece, es hora de repoblar, amor. Decía Alex extendiendo sus manos al esperar ser reclamada. Y en eso, no aguanta más, introduciendo dentro de ella, reclamando a mi nueva hembra del harem. GRRR, ¿qué? Apretado, decía introduciendo más en Alex. Ay, esto duele al principio, espera que me acostumbre. Pediría Alex a su pareja. GRRR, tranquila amor, te ayudo, decía en eso besando su cuello para más placer, mientras seguía introduciendo. Ay, aún falta por entrar, ¿no? Preguntaría Alex soportando el dolor. GRRR, sí, decía en eso, entrando todo, llegando al borde de la intimidad de Alex. Ah, espera, el dolor se está yendo, empieza despacio, necesito que ese dolor desaparezca. Decía Alex cruzando las piernas y aferrarse a Kakuzu, para que el dolor disminuya, no podía hacerlo. En eso, obedeciendo, empezaría a mover lentamente mis caderas para darle el placer a Alex que quería, para que no le doliese las estocadas. Eso, sí, ya se me está pasando el dolor, puedes moverte un poco más rápido. Decía Alex. GRRR, gime con esto amor, decía excitado mientras movía más caderas más duro, para disfrutar ambos de la sensación. Sí, eso amor, más. Decía Alex ya que sentía placer en vez de dolor. En eso, tomo la pierna lateral de Alex recostados, y así me movería más brusco y profundo con las estocadas. Oh rayos, esto es demasiado, no puedo pensar con claridad, me voy a volverme loca con esto. Decía Alex sacando su lengua y sus ojos, tenía corazones en sus pupilas. En eso, subiría a Alex encima de mi miembro mientras me levantaba. Veamos si tus ejercicios te prepararon para esto, decía tomando de sus nalgas y la movía de arriba y abajo más profundamente en el placer del apareamiento. Oh diablos. Estás yendo a lo profundo, ya me está gustando. Decía Alex en eso, procede a besar a su pareja. Decía en eso masajeando y apretando el trasero de Alex, ya que era la parte que reclamaba. Oh sí, apriétalas. Decía Alex gustándole. Jejeje, de webcómica realidad, pensaba sonriendo mientras la ponía al suelo, moviéndome más fuerte. Amor, no aguantaré más, voy a fertilizarte, sin dudas, decía excitado moviéndome más rápido con mis caderas. En eso, Alex rodea sus piernas, en la cintura de Kakuzu, para que no se escape. Hazlo adentro, quiero sentirlo, dámelo. Exclama Alex al querer la semilla de su amado. GRRR, amor, desde ahora somos, marido y mujer. Exclamaría sin más, enviando la esencia caliente a su útero, de forma suprema. Ya. Me estás fertilizando. Soy toda tuya. Exclama Alex al sentirse llenada por su amado. Jejeje, amor, esto no ha terminado, no pararé hasta tener trillizos, decía excitado volviendo a penetrarla más fuerte. Ya veo, ¿quieres tener hijos conmigo? Con gusto te los daré, decía Alex empezando a su actividad de pareja. Y así seguirán, para momentos después. Verse en la habitación de Alex a la pareja después de la ducha, aunque eso no sirvió de mucho, ya que se les vería hacerlo después en la cama, sin alguno sucumbir al otro. Viéndose a Alex dar sentones a su pareja sin parar. ¿Te gusta amor? ¿Estás disfrutando de la buena vista y los sentones que te doy? Decía Alex babeando de la excitación. Sí amor,
Así es el proceso, para tener a nuestros bebés, decía excitado tomando los pechos de la peliverde y empezar a chuparlos fuertemente. Está bien, por mí, déjame embarazada, así seremos una gran familia, mi amado esposo, decía Alex al aceptar ser madre. Jeje, de tu parte y haremos una gran familia, decía en eso sin más, disparando la carga caliente a su útero, llenándola más del límite. Ya, sí, estoy lista para darte hijos, decía Alex sucumbiendo a la lujuria. Y momentos después, se vería a una Alex con sostén y prendas inferiores, estar aferrada a su novio el cual, la besaba sin separar sus labios del de ella. Ese era el deleite de Alex, al estar besándose continuamente con su hombre. Mua, sin duda, desayuno, cena y almuerzo, es el disfrutar con tu pareja, decía sonriendo apegando a Alex cerca de mí. Sí, creo que debemos hacer esto, en cada momento, decía Alex aferrándose a su pareja. Sí, además de eso, ¿cuántos hijos crees que salga de tu vientre marcado? Decía coquetamente acariciando los abdominales de mi mujer. No lo sé, pero como dije, estoy lista para traerlos al mundo, y tener una vida contigo, decía Alex con una sonrisa. Bien, descansa amor, mañana tenemos mucho que hacer, decía besando en los labios a Alex para abrazarla y dormir. Te amo, descansa, decía Alex procediendo a dormir. Al día siguiente. Wow, qué buen sueño, decía calmadamente estirando mis músculos luego de una noche de pasión con mi nueva novia. Buenos días amor, decía Alex despertando. Jeje, buenos días cariño, decía sonriendo mientras tomaba a Alex del rostro y la besaba, saboreando su sabor. Mua, jejeje, decía Alex al ser besada por su pareja. Bien, ¿qué planes hay para el día de hoy cariño? Decía con amor a mi esposa. Para serte honesta, no lo sé, ya que siempre voy a entrenar y jugar videojuegos, respondió Alex. Creí que ibas más a fiestas, de piscina, por lo que Sedan Shaye les gusta ir a esas cosas, decía Alex. Eso también, a veces lo hago, decía Alex. ¿No quieres que vaya para traer chicas no? Decía sudando una gota. Ya diste tu respuesta, aparte eres el padre de nuestro futuro hijo y unas mujerzuelas, no tienen derecho en mirarte en lujuria, decía Alex. Jejeje, sí, ¿me dejas hablarle? Decía sonriendo a Alex de su vientre. Claro, ¿por qué no? Decía Alex sonriendo. Jejeje, decía en eso moviendo la sábana para exponer el vientre de mi pareja. Hola mi pequeño bebé. Pronto estarás a nuestro lado donde te amaremos con mucho amor que un padre y madre le dé a su bebé, decía sonriendo al vientre de Alex. Jejeje, Kakuzu-kun, se nota que serás un gran padre, decía Alex al ver la interacción de su novio. Sí, sin dudas no te dejaré sola, aun con esa mafia persiguiéndome, valdrá la pena por verte feliz, decía yo. Jejeje, digo lo mismo cariño, sin duda, el mejor momento de mi vida, fue el conocerte, decía Alex. Sin responder simplemente la atraerá a mí para aumentar el abrazo entre ambos. Amor, gracias por aparecer en mi vida, y gracias a ti, puedo convivir con alguien quien me aprecia, por eso, es que te amo, decía Alex a su pareja. Yo igual amor, yo igual, decía con amor besando a Alex en sus labios, mientras la abrazaba. Sí, Kakuzu-kun, decía Alexa apoyando su cabeza en el hombro de su marido, mientras disfrutaba de ese momento. Y así fue, una nueva relación ha nacido, de la unión entre Kakuzu Midoriya y Alex Yaiki, solo esperaba cómo será el futuro de ambos y de su situación con la mafia, pero eso se resolverá más adelante. Continuará.